Muy bien, la semana pasada vimos el famoso y la grandiosa profecía de las 70 semanas. Aquí está el resumen de todo lo que vimos. Las 70 semanas que están cortadas, separadas de los 2300 días, divididas en 7 semanas, 62 semanas y una semana. 7 semanas, 49 años que se demoró la reconstrucción del templo. Después otras 62 semanas más. En total, 483 días desde la orden de reconstruir Jerusalén hasta el año 27 del bautismo del Señor Jesús. Y de ahí a la mitad de la semana, la muerte del Señor Jesús. Al final de la semana, el martirio de Esteban, que indica el final del tiempo para los judíos, los 490 años. Muy bien, si tienen alguna pregunta, por favor, ustedes sean mute. Porque yo quisiera que si quedó alguna duda de lo que vimos la semana pasada, lo pudiéramos dilucidar ahora antes de continuar. Esta es una de las profecías más estudiadas, probablemente una de las que más conocemos, a diferencia de la que vamos a estudiar, a contar de la próxima semana, que es el capítulo 11 de Daniel. Así que pienso que esto debiera quedar claro, pero si hay alguna duda, por favor, alguna pregunta, aprovechemos de conversar acerca de esto ahora. Pasamos entonces a Daniel 10. Daniel 10 es un capítulo cortito, bien liviano, no hay una gran cantidad de profecía porque Daniel 10 realmente y Daniel 11 son una sola unidad. Y básicamente Daniel 12 también. O sea, entre Daniel 10, 11 y 12 es solamente una historia que se cuenta. Recordarán que conversamos acerca de los capítulos de la Escritura, que eso se hizo muchos años después, por ahí pasado la Edad Media, y que originalmente no existían los capítulos. Entonces, capítulo 10, 11 y 12 van juntos, pero esta noche solamente vamos a tocar el capítulo número 10. El capítulo número 10 es como el prefacio, el preludio al capítulo número 11, y el capítulo número 12 es la conclusión del capítulo número 11. Así que el capítulo número 11 tiene su preludio y su conclusión. Y hoy día vamos a ver el preludio. Y acá comienza en el versículo 1, dándonos una indicación de cuándo es que comienza esta nueva profecía. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Contando desde la caída de Babilonia, esto habría ocurrido más o menos en el año 536, 535 antes de Cristo. O sea, aquí estamos ya bien avanzados, caminando ya dentro del reino persa. Que ustedes recordarán, el rey Ciro fue el que tomó la ciudad de Babilonia. Inicialmente había quedado Darío como rey de Babilonia. Darío muere después y Ciro se toma el título completo. Así que en este momento estaba gobernando Ciro y Daniel estaba ya llegando al final de su vida. Ustedes se dan cuenta que de acuerdo a la cronología, Daniel debe haber tenido unos 85, 87 años, 90 años tal vez. Ya había pasado su juventud y toda su edad de adulto cautivo, oye, ya no cautivo, pero en Babilonia. Aquí a Ciro se le da el título rey de Persia, lo que parece implicar, ¿no es cierto?, como decíamos, que todo el imperio ahora está gobernado por los persas, en contraste con el título más limitado de rey sobre el reino de los caldeos que se le había dado en el capítulo 9.1. Ahora, respecto a esta palabra, dice, la palabra era verdadera. Una expresión bien especial usada por Daniel para describir su cuarta gran profecía. La primera, ustedes recordarán, fue la estatua. La segunda fue la visión de los animales, que eran animales inmundos. La tercera fue la visión de los animales que se usaban en el santuario, especialmente en el día del Yom Kippur. Y ahora viene entonces una cuarta revelación. Interesante que aquí dice que él comprendió la palabra, en contraste con las otras tres visiones que fueron expresadas en términos muy simbólicos. Esta revelación final fue dada mayormente en un lenguaje literal, como vamos a ver en el capítulo 11. El ángel declaró específicamente que había venido para hacerle comprender a Daniel
lo que había de venir a su pueblo en los postreros días. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante respecto a quién es el pueblo. Y este va a ser el tema de los capítulos 11 y 12. Esta profecía complementa a las 3 profecías anteriores y se dan más detalles, aunque también posee secciones simbólicas que pueden ser a veces difíciles de interpretar. Especialmente el capítulo 11 cubre el periodo que va desde el tiempo de Daniel hasta la segunda venida de Cristo, por lo tanto comprime 2500 años de historia en 45 versículos. Y eso es lo que a veces lo hace un poquito más difícil de interpretar. Entonces acá se presenta la nueva visión de Daniel, año tercero de Ciro. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Por 3 semanas Daniel estuvo ayunando. Y dice, no se ungió con ungüento. El ungüento lo usaban en esos tiempos los países cálidos para que la piel no se resecase. Pero en una forma de humildad o de humillación, Daniel dice que no comió ni tampoco se ungió con ungüentos. Ahora, por el relato se deduce que en ese momento Daniel experimentaba un problema. Pero no se especifica la naturaleza de este. ¿Por qué es que Daniel estaba afligido? ¿Cuál era el problema? La fecha, sin embargo, nos proporciona una clave. Para el 3er año de Ciro, los judíos habían regresado a Judea. Ya se había dado el primer decreto. En su primer año, Ciro concedió el decreto que les permitía regresar y ellos habían vuelto a Jerusalén para el 2.º año de Ciro. Así que el problema que molestaba a Daniel no era si los judíos iban a regresar a su patria, porque esto ya se había cumplido. El problema tuvo que haber tenido que ver con algún conflicto que afectó al pueblo judío después de haber llegado a Jerusalén. Y esto queda claro en el libro de Esdras, porque allí Esdras nos cuenta cuál era el problema. Dice Esdras 4:4-5, pero el pueblo de la tierra intimidó, asustó, atemorizó al pueblo de Judá, lo atemorizó para que no edificara. En otras palabras, para que pararan la edificación, la reconstrucción. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Primero que nada, antes de continuar con el flujo de este capítulo, ¿quiénes eran estos que estaban aquí atemorizando al pueblo? ¿Quién estaba habitando en esta tierra? Porque esa era la tierra de Israel, pero ahora parece que había otra gente en la tierra de Israel. ¿Quiénes eran los que estaban habitando en este lugar? No sé si hay alguien que quisiera arriesgar una respuesta. Estoy seguro que todos saben. Los mismos babilonios. ¿Ya? Los medo-persas. O sea, los medo-persas que ellos, como ellos ya habían invadido Babilonia y todo eso, estaban tomando sus terrenos, ¿serán ellos? Vamos a verlo inmediatamente. Recordemos una cosa. Si ustedes se acordarán de que Samaria, ustedes saben que el reino estaba dividido en reino del norte y reino del sur. El reino del norte fue el que fue conquistado por los babilonios más o menos por ahí por el 600. Pero el reino del sur fue conquistado por ahí por el 600 por los babilonios. Pero el reino del norte, con capital en Samaria, ¿sí? ¿Era Judá? Sí, ese era Judá. El reino del sur era Judá. Ellos fueron los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor. Pero el reino del norte, Samaria, había sido conquistada por los asirios en el año 700 a.C. O sea, 160 años antes del momento en que Daniel estaba elevando la oración. 100 años antes de que Nabucodonosor tomara la ciudad de Jerusalén. O sea, mucho antes de que Nabucodonosor tomara Jerusalén, ya los asirios habían invadido Samaria. Y en esa oportunidad, las 10 tribus de Israel que poblaban esa región fueron transportadas a otras zonas geográficas. El rey de Asiria se llevó
a los habitantes de Samaria a vivir a otras regiones. Y luego Samaria fue repoblada por pueblos paganos. Si vemos el libro de Segunda de Reyes 17:24, nos dice que trajo el rey de Asiria gentiles de Babilonia y de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarfaim, y los puso en la ciudad de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. O sea, tenemos que todo el área del reino del norte donde vivían los hijos de Israel, las 10 tribus, fueron repobladas por toda esta gente pagana. Y esta gente había entonces poblado las tierras que dejaron vacantes los judíos porque fueron transportados al lugar. Ahora, esta era la gente que se conocía como los samaritanos. Los samaritanos entonces no eran habitantes de descendencia judía. Los samaritanos eran básicamente paganos que habían llegado a vivir en esa área. Ahora, por el relato de Esdras, nosotros sabemos que los samaritanos originalmente no se opusieron a que los judíos reconstruyeran el templo. Los samaritanos inclusive le dijeron, oye, nosotros los queremos ayudar a reconstruir el templo. Pero los judíos le dijeron, rechazaron la ayuda de los samaritanos. Y como los judíos rechazaron la ayuda de los samaritanos se desquitaron y empezaron a impedir la reconstrucción del templo. Ahora yo quisiera, antes de continuar, quisiera aclarar otra cosa más. Ustedes se preguntarán, ¿y si eran samaritanos, y si eran paganos? ¿Por qué querían ayudar a la reconstrucción del templo? Si eran paganos no tenían nada que ver con esa religión. Lo que pasa es que después que el rey de Asiria trajo toda esta gente pagana a vivir a Samaria, ocurrió un fenómeno que está en Segunda de Reyes 17:25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos al Señor, envió el Señor contra ellos leones que los mataban. Y comenzaron a haber una plaga de leones en el área. Y empezaron a matar a la gente. Entonces dijeron ellos al rey de Asiria, los gentiles que tú traspasaste y pusiste en la ciudad de Samaria, no saben el juicio del Dios de aquella tierra. Y él, este Dios, ha echado leones en ellos. Y aquí los matan porque no saben el juicio de Dios de la tierra. Y ahora viene la solución del rey de Asiria. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vayan y habiten allí, y les enseñen el juicio de Dios de la tierra. Y vino uno de los sacerdotes que habían transportado de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Entonces quiere decir que para aplacar el problema, el rey de Asiria mandó a estos sacerdotes betelitas, un sacerdote betelita, para que instruyera a los paganos en el culto del verdadero Dios. Lamentablemente, en Betel había también, antes de que conquistaron la tierra los asirios, en Betel había también un templo pagano. Así que este sacerdote betelita también tenía ideas paganas en su mente. Así que al final se produjo un problema. Dice, cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, y los de Cuta hicieron a Nergal, los de Hamat hicieron a Sima, los hebeos hicieron a Nibas y a Tartac, y los hijos de Sefarbaim quemaban sus hijos con fuego a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. O sea, los pueblos paganos estaban adorando a sus dioses. Pero ahora le habían llegado a esta persona que les enseñó acerca del verdadero Dios. Y ahora viene lo que ocurrió. Temían al Señor e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los altos que les sacrificaban para ellos en los templos de los altos. Resumen, temían al Señor y honraban también a sus dioses, según la costumbre de los gentiles que habían hecho traspasar de allí. O sea que estos pueblos paganos que trajo el rey de Asiria a Samaria comenzaron a adorar a Jehová, pero también adoraban a sus dioses paganos. Y esto es, como dijimos, el origen de los samaritanos, que eran tan odiados por los judíos. Y con el tiempo estos pueblos se expandieron por todo el territorio de Israel. Y es por eso que los judíos no aceptaron la ayuda de los samaritanos, porque estos practicaban el paganismo mezclado con la adoración a Jehová.
En otras palabras, practicaba una religión mixta. Y esta es la gente que ahora está causando problemas, porque al ser rechazado el ofrecimiento para ayudar a la reconstrucción, ahora se desquitan, se vengan, impidiendo que continúe la reconstrucción. ¿Y cómo? A ver, ¿dónde está el versículo que lo leíamos? Acá está. ¿Cómo lo hicieron? Intimidando al pueblo y sobornando a los consejeros para poder detener la reconstrucción del templo. Y lo consiguieron. Ahora, el remanente del pueblo entonces fue atemorizado por los samaritanos que poblaban la región hasta el punto que se detuvo la reconstrucción y solo se reanudó durante el reinado de Darío I. Y aquí estábamos en Ciro. O sea que se paró durante el reinado de Ciro, no siguió durante el reinado del hijo de Ciro, sino que continuó solamente cuando llegó Darío. La historia nos indica un periodo prolongado de tiempo, del 536 al 522. O sea, estamos hablando de 18 años en el cual no ocurrió mucho en cuanto a la reconstrucción en el sitio del templo. Esdras afirma que los samaritanos sobornaron a los consejeros para orar contra los judíos. Pero ¿y a dónde ejercían influencia estos consejeros? No en Jerusalén, sino en los centros políticos del Imperio Persa. El lugar más apropiado donde estos consejeros podían obstruir la obra era en la corte del rey. Y puesto que pareciera que tuvieron éxito en conseguir que la obra se detuviera, tuvieron que haber llegado a oído del rey y de su corte. Así que esto pagaron a los consejeros y los consejeros hablaron con el rey en la corte del rey y se detuvo la construcción. Vamos a hablar un poquito más de esto en unos momentos más. Volviendo a Daniel, entonces, durante el periodo de su ayuno, el profeta solo participó de los alimentos más sencillos, únicamente lo suficiente para mantener su fuerza. ¿Por qué? Porque estaba afligidísimo de que se había detenido la reconstrucción en Jerusalén. No sé si hay alguna pregunta o quedó claro esto. ¿No hay preguntas? Muy bien, viene entonces la visión de Daniel. Y el día 24 del mes, primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré. Y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. El río Hiddekel se conocía en la antigüedad con el nombre de Tigra, y ahora se conoce con el nombre del Tigris. El Tigris es el menor de los ríos más grandes de Mesopotamia. Ahora se le aparece un varón, es un ser celestial que aparece en forma humana. La descripción, como ustedes se dan cuenta, se parece mucho a la que da Juan cuando Cristo se le revela en el libro de Apocalipsis. Así que pareciera ser que que Jesús también se le apareció a Daniel. La escritora Elena de White comenta lo siguiente: nada menos que un personaje como el Hijo de Dios se apareció a Daniel. Esta descripción es similar a la que presenta Juan cuando Cristo se le reveló en la isla de Patmos. Ahora viene nuestro Señor con otro mensajero celestial para enseñarle a Daniel lo que sucedería en los últimos días. Este conocimiento le fue dado a Daniel y ha sido registrado por la inspiración para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Tenemos entonces que este varón que se aparece no es nada más ni nada menos que Cristo mismo, vestido, dice, de oro de Ufaz. Y aunque no se sabe dónde estaba Ufaz, muchos piensan que es lo mismo que Ofir, de donde Salomón traía su oro, porque aparentemente los nombres de Ufaz y Ofir son muy similares cuando se leen en hebreo. Daniel entonces tiene esta visión y dice: yo solo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. La revelación solo le fue dada al siervo escogido del Señor, pero el efecto de la presencia de un ser celestial fue sentido por todos los que estaban con el profeta. Algo bien similar a lo que ocurrió en el caso de Saulo y sus compañeros. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión,
y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Lo mismo le ocurrió a Juan cuando vio a Jesús, tal como lo narra el libro de Apocalipsis. Parece ser que la aparición de la divinidad causa un efecto fulminante en los seres humanos. Pero, sin embargo, dice ya que una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. La mano, evidentemente, entonces era la de Gabriel, el varón que venía con Jesús. Hizo que se pusiese sobre sus rodillas. En la forma que aparece aquí la palabra hebrea, significa hacer temblar. O sea, Daniel se levantó, pero cuando estaba levantado le temblaban las piernas, básicamente. Eso es lo que connota la frase hebrea. No había quedado bien después de ver la visión. Pero el ángel le dice: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Dice que vino Miguel a ayudarlo. Y nosotros acabamos de ver que la visión aparece en Cristo con Gabriel. Así que este Miguel, que viene a ayudarle, obviamente es Cristo. Y también vamos a ver un poquito más acerca de la palabra Miguel. Pero evidentemente estos son los dos que han venido para pelear contra el príncipe de Persia. Ahora, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Estas palabras le dieron la seguridad al profeta de que, aunque había estado orando durante 3 semanas sin recibir contestación, Dios había oído su súplica desde el mismo comienzo y se había después propuesto contestarla. Pero a causa de la oposición por parte del príncipe de Persia, la oración tardaba en ser contestada. Daniel estaba pidiendo por algo y pidió durante 3 semanas y Dios le quería responder. Pero no podía responderle porque no podía forzar la voluntad del rey Ciro para que revocara el edicto que había dado de suspender la reconstrucción del templo. Elena de White comenta respecto a esta oposición. Dice: es claro que el conflicto era en contra de la potestad de las tinieblas. Durante 3 semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises. Esto nos da a entender que no solamente las fuerzas del mal querían que se detuviera la reconstrucción, sino que las fuerzas del mal querían acabar con el pueblo de Israel que había vuelto a Jerusalén. Y entonces Elena de White dice de que las fuerzas del mal fueron contenidas por Gabriel y por Miguel, que estaban luchando contra el príncipe de Persia, contra este ángel. Ahora es interesante notar, y quisiera comentar acerca de esto también, porque si bien es cierto que el príncipe de Persia es un ser espiritual que está tratando de influir a Ciro y a su hijo para destruir el pueblo de Dios, también existe un príncipe de Persia literal. Vamos a hablar un poquito más de eso en unos momentos más. Ahora, la mayoría de los comentaristas perciben al rey de Persia en Daniel 10, o al príncipe de Persia, como un símbolo de un ángel caído, como dijimos, que oraba como un espíritu supervisor de Persia, y por lo tanto Miguel y Gabriel luchaban contra él por el destino del pueblo de Dios. Lo que quería destacar es dónde se producía esta lucha. Y la lucha se producía en la mente del rey Ciro y de su hijo Cambises, porque él también tenía parte en el gobierno del reino. Y esto sigue ocurriendo hoy. Las fuerzas del bien y del mal luchan en nuestras mentes. Las diabólicas tratando de controlarnos y llevarnos a la destrucción. Las divinas tratando de contrarrestar las influencias satánicas para conducirnos a la vida eterna. El príncipe de Persia en esos tiempos luchaba
para destruir al pueblo de Dios. Ahora no sé cómo le llamamos a ese príncipe de Persia, pero está luchando para destruirnos a nosotros. Pero también se podría identificar al príncipe de Persia literal. Es muy interesante esto porque Cambises, el hijo del rey de Ciro, que era el príncipe de Persia literal, también tenía gran influencia en la provincia de Babilonia. Ahora, Siria y Judá pertenecían a la provincia de Babilonia. Estas provincias eran conocidas como Babilonia o le llamaban también más allá del río, lo que quería decir la región más allá del Éufrates. Y no fue sino hasta la reorganización de la estructura política del imperio por Darío I que Siria y Judá se separaron de la provincia de Babilonia, pero por el momento Cambises tenía influencia sobre Judá. ¿Y por qué Cambises debería ser mencionado aquí también? Por dos razones principales. Primero, debido a su influencia y poder político como príncipe. Pero segundo, porque Cambises, el hijo de Ciro, se oponía a los cultos religiosos extranjeros. Como príncipe heredero, Cambises estaba bien involucrado en los asuntos de la provincia de Babilonia, como dijimos, porque Ciro lo había elevado incluso al rango de corregente, tal como lo hizo Nabonido con Belsasar. Cambises era un estudiante del zoroastrismo, que adoraban al dios Ahura Mazda, y Cambises no tenía tolerancia alguna, dice la historia, por los cultos a otros dioses. Los historiadores nos han dicho de que incluso destruyó los templos de algunos de aquellos dioses extranjeros, especialmente en Egipto, donde él fue en campaña a luchar contra Egipto. Sin lugar a dudas, no fue ningún accidente que los judíos no lograron nada en términos de la reconstrucción del templo de Jerusalén a lo largo de todo el reinado de Cambises. Entre paréntesis, Cambises, después que invadió Egipto, terminó suicidándose, dicen algunos, murió en un accidente, no se sabe, pero después de la muerte de él recién se pudo reanudar la reconstrucción del templo. Así que por todo esto, si algunos consejeros contratados por los samaritanos vinieron a Babilonia y se encontraron con Cambises, este príncipe probablemente se habría alegrado de concederle su petición. Los judíos no fueron capaces de reconstruir el templo de Jerusalén durante el resto del reinado de Ciro y durante todo el reinado de Cambises, que afortunadamente no fue muy largo. Y no fue sino hasta que un nuevo rey, Darío I, entró al escenario con una nueva política que los judíos pudieron volver y lograr algún avance respecto a la reconstrucción del templo y de Jerusalén. Otra de las cosas que quisiera destacar, una gran enseñanza que aparece en este versículo, dice: desde el primer día fueron oídas tus palabras, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Dios escucha nuestras peticiones inmediatamente. Cuando nosotros oramos, el Señor nos escucha inmediatamente. Pero a veces tarda tiempo para responderlas. ¿Por qué? Porque Dios no actúa como el genio de la lámpara maravillosa. Cuando le pedimos algo, a veces, como en este caso, el Señor debe preparar las circunstancias para otorgarnos lo que le hemos pedido. Abraham, por ejemplo, esperó 25 años para el nacimiento de Isaac. ¿Y por qué tanto? Porque Dios tenía que coordinar el nacimiento de Isaac con Rebeca, su futura esposa. Todo tenía que realizarse dentro del marco del plan maestro de Dios. O a veces el Señor no responde nuestras peticiones porque no son convenientes para nosotros. O sea, el hecho de que el Señor no responda de ninguna manera quiere decir que no está escuchando o no nos está haciendo caso o no se preocupa de nosotros, como en el caso de Daniel. 3 semanas sin respuesta, pero el Señor estaba trabajando por él. Quisiera también mencionar un poquito respecto a Miguel, que aquí se sobreentiende que es Cristo, porque era Cristo el que estaba con Gabriel luchando contra el príncipe de Persia, y ellos son los que se le aparecen a Daniel. Pero quisiera decir que el nombre Miguel, seguramente ustedes todos lo saben, pero igual quisiera repetirlo. El nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Y aquí se lo describe como uno de los principales príncipes. Posteriormente se lo describe como el protector especial de Israel, en el capítulo 12. Y no se declara exactamente su identidad aquí, pero una comparación con otros pasajes lo identifica como Cristo. En Judas 9, por ejemplo, se le llama el arcángel a Miguel. Y según 1 Tesalonicenses 4:16, se asocia la voz del arcángel con la resurrección de los santos, que saldrán de las tumbas cuando oigan la voz del Hijo del Hombre. Entonces parece claro que Miguel no es otro, sino el mismo Señor Jesús. 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo,
el Señor mismo, Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El nombre de Miguel solamente aparece en la Biblia en pasajes apocalípticos. Esto es muy interesante. En casos cuando Cristo está en conflicto directo con Satanás. Así que Miguel siempre es el enemigo de Satanás, el guerrero que lucha contra Satanás. Cuando fue expulsado del cielo, fue Miguel y sus ángeles que lo expulsaron del cielo. El nombre hebreo, que como dijimos significa ¿quién como Dios?, es a la vez una interrogación, una pregunta, un desafío. Y en vista que la rebelión de Satanás es esencialmente un intento de usurpar el trono de Dios y ser semejante al Altísimo, el nombre Miguel es sumamente apropiado para aquel que ha emprendido la tarea de reivindicar el carácter de Dios y refutar las pretensiones del diablo. ¿Quién es como Dios? Solamente Miguel. Y ahora entonces, Gabriel, ya que están todos identificados, Gabriel tanto como Miguel, le dice a Daniel, ¿a qué es lo que ha venido? He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. O sea, todo esto que le va a explicar el ángel a Daniel es para los postreros días, lo que viene en el futuro, para el pueblo de Dios. Es de especial interés notar que la declaración de Gabriel, he venido para hacerte saber lo que va a venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días, no se detiene en el año 34, con el apedreamiento de Esteban, sino que se extiende hasta la venida de Miguel, o sea, hasta la segunda venida de Cristo. La visión que se va a mostrar ahora va desde el tiempo de Daniel hasta la segunda venida de Cristo. Las 70 semanas de años que vimos son una oportunidad especial y final para los judíos, como nación escogida de Dios. Pero eso no habría de señalar la extinción de tu pueblo. Porque uno podría decir, bueno, el pueblo judío terminó en el 34. Cuando se cumplió el término de los judíos, otro pueblo, otro Israel de naturaleza espiritual, habría de representar la continuación de la misión y los privilegios descuidados por los judíos. Ese Israel espiritual habría de estar constituido también por judíos, pero ya no como nación, sino como individuos, y también por aquellos que no fueron judíos, formando el pueblo de Miguel. Así, cuando se habla aquí de tu pueblo, no se está hablando necesariamente del pueblo judío, sino que está hablando del pueblo de Cristo, desde los tiempos de Jesús hasta su segunda venida, porque la visión es para muchos días, para los tiempos finales, y en los tiempos finales ya no iba a existir el pueblo judío como pueblo de Dios. En los tiempos finales, el pueblo de Dios es el Israel espiritual, la iglesia de Cristo. Mientras decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí una semejanza al Hijo del Hombre me tocó mis labios. Y entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Gabriel entonces se había velado su resplandor y se le aparece en forma humana. Y acá nuevamente entonces dice, y aquel que tenía semejanza de hombre, Gabriel, me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, habla mi Señor, porque me ha fortalecido. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y aquí queda claro que no es Miguel el que está hablando, sino que es Gabriel. Parecería, pues, seguro que el ángel habla aquí de un conflicto posterior entre él y el príncipe de Grecia ahora. En Esdras 4:24 se nos indica que esta lucha continuó mucho después del tiempo de la visión de Daniel. Elena de White dice, las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó durante unos 7 años y medio. El príncipe de Grecia,
La palabra hebrea aquí se traduce príncipe, es la misma que se usó anteriormente para el príncipe de Persia. Así que este aparentemente también es un ángel que ha sido comisionado para supervisar al reino de Grecia, un ángel maligno, un ángel malvado, un ángel caído. El ángel miró más lejos hacia el futuro y le indicó que cuando finalmente pudiera retirarse la lucha ocurriría una revolución de los asuntos del mundo. Y mientras el ángel de Dios contuvo las fuerzas impías que procuraban dominar el gobierno persa, este imperio se mantuvo. Pero cuando la influencia divina se retiró y el dominio de los dirigentes de la nación quedó completamente en manos de las potestades de las tinieblas, pronto vino una ruina del imperio. Y guiados por Alejandro, los ejércitos de Grecia arrasaron el mundo y extinguieron rápidamente al imperio persa, como hemos visto en estudios pasados. La verdad presentada por el ángel en este versículo aclara la revelación que va a seguir a continuación, en el capítulo 11. La profecía que se da a continuación, que registra una guerra tras otra, cobra mayor significado cuando se le entiende a la luz de lo que el ángel acaba de decir, que siempre hay un poder maligno luchando contra los poderes divinos. En el capítulo siguiente, el capítulo 11, se describe el paso de los siglos y la continua lucha entre poderes políticos y religiosos por el control y la supremacía del mundo. Poderes que tienen como contraparte a las fuerzas del bien y el mal que luchan para influenciar las mentes humanas, unos para destrucción eterna y los otros para vida eterna. Y yo creo que, de seguro, todos nosotros hemos experimentado esta lucha en nuestras mentes, cuando el Espíritu Santo nos trata de influir para el bien, mientras que nuestra naturaleza carnal y los espíritus de las regiones celestes, como lo llama el apóstol Pablo, tratan de influirnos para el mal. Y esta lucha la encontramos presente a través de los 66 libros de las Escrituras. Elena de White comenta: como pueblo, no comprendemos cómo debiéramos el gran conflicto que se libra entre seres invisibles, la lucha entre ángeles leales y desleales. Los malos ángeles continuamente están en acción, preparando su plan de ataque, gobernando como caudillos, reyes y gobernantes a las desleales fuerzas humanas. Entonces, esta lucha va a continuar en el capítulo 11. Pero así, con estas palabras termina el capítulo 10, que, como dijimos, es un preludio al capítulo 11, una introducción a la historia del mundo concentrada en 45 versículos. Ahora, el capítulo 11, para ir terminando el capítulo 10, quisiera adelantar que el capítulo 11 ha sido por muchos años motivo de discrepancia entre los eruditos bíblicos. Y hay tantas explicaciones como eruditos bíblicos. Los pastores, historiadores, todos tienen diferentes visiones del capítulo 11, especialmente de ciertas porciones. Ahora, como el capítulo 11 es extremadamente complejo en su simbolismo, pareciera casi imposible poder revelarlo, pero afortunadamente dentro del capítulo 11 aparecen una serie de marcas, de indicadores en el tiempo que nos muestran en qué lugar histórico, en qué momento histórico están ocurriendo ciertas cosas. Y eso nos van a ayudar a poder entender mucho del capítulo 11, si no quiero decir todo, porque obviamente yo tengo mi interpretación, que la compartirán, o la comparten algunos eruditos o no, pero ustedes quedan libres, por supuesto, de estudiar el capítulo 11 después que lo estudiamos nosotros para buscar su propia interpretación. La historia del capítulo 11 no es motivo de salvación. Si alguien discrepa con otra persona, no significa que se van a perder por eso. Los primeros versículos del capítulo 11 son fáciles de entender, pero a medida que empieza a avanzar se hace cada vez más complicado. Y es por eso también que lo vamos a estudiar en 2 sesiones, porque poder estudiarlo en una sesión sería demasiado y quedaríamos todos cansados hasta el punto que capaz que ya no entenderíamos tanta fecha que se va a comenzar a dar y tanto evento histórico. Muy bien, esto es entonces el capítulo número 10.